Hola y bienvenidos otra vez a ¿Qué pasa, Polk? A nuestro segundo segmento de hoy. Esto es algo para usted, para el bienestar de usted. Y conmigo hoy tengo a mi buena amiga, a la doctora Daina Reyes, que yo tuve el privilegio de casarla. Y de muchas cosas, otras cosas así. No somos solamente amigas, somos familia. Eso es así. Somos familia. Somos familia, porque el que nos conoce, ya tú sabes, nos enclavamos así, ahí como si fuera Crazy Glue, nos quedamos. No, Crazy Glue no se la puede quitar, es Gorilla Glue. Gorilla. Ok, que se queda ahí pegado y ya tú sabes. Yo recuerdo que cuando tú dices que hasta tú me casaste, mira lo que es la vida. Tú fuiste la primera que me brindaste a mí la oportunidad en Lakeland. Yo recuerdo que tú me dijiste, eso nunca se me olvida. Yo creo que el agradecimiento siempre abre las cosas buenas para uno. Gracias. Si tú no tienes agradecimiento en la vida, yo creo que eso no hay un progreso. Y yo recuerdo que tú me dijiste, búscate una mesa, búscate un mantel y vamos. Yo recuerdo que yo fui allí, yo decía, Dios mío, yo no estoy ni preparada, pero me tiré. Y yo creo que ahí fue que empezamos nosotras como familia, como uno dice, como Gorilla Glue. Uh-huh. Y de ahí, imagínate tú, que hasta la bendición de ayudarme a casarme fuiste tú. Tú sabes, todo ha sido, yo creo que se paran los pelos. Sí, yo creo que es parte del propósito. Cuando Dios pone algo ahí. Cuando Él pone, Él impone. Él impone, eso es así. So, entiendo que ahora estás en una rama nueva y me fascina porque Serenity and Strength Wellness Program. Ahora estoy aquí tratando de lo que tienes aquí en el panfleto que dice healing, pero puse aquí sanando del ser, liderando con el corazón. Wow. Liderando. Ese es el Spanglish mío, ¿ok? Pero como tú dices, nos conocemos muchos años y sí. yo te sigo no solamente en las redes, pero siempre nos encontramos, un momento donde nos encontramos y has participado en muchos de los eventos de nosotros, especialmente lo que tiene que ver con la mujer y cuando sacaste tus libros. Yo las veo a ustedes como si fueran mis hijas, porque yo me lleno de alegría cuando yo veo que personas que han entrado a mi vida, yo, aunque sea un granito de arroz, ha impactado. He podido ayudarle y señora y señora, yo no cobro esto, ¿sabes? Yo lo doy de puro corazón, como que Eso nací el Día de los Reyes. Eso es así. Ese es el don que Dios me dio a mí, que Él me dijo, yo te voy a poner aquí para que tú le abres camino a las personas. El camino tuyo va a abrir, pero primero se lo abres a otras personas para que tú puedas. Yo creo que cuando tú ayudas a las demás personas, lo tuyo ya está cubierto. La reservación mía allá arriba ya está ready. Sobrecubierta. Y yo creo que ahí fue cuando lo que tú me dices a mí, que tú nos has visto en diferentes facetas de nuestras vidas, tú has impactado no solo a mí, a muchas personas en la vida de ellos. Y esa faceta que yo tengo ahora, que es, yo creo que es donde más tranquila, como que más, cuando tú sabes que tú estás en el carril correcto y ese es tu destino, ahí es donde tú sientes esa paz. Uh-huh. Yo me siento en esa paz, ya yo no me siento como que antes yo estaba everywhere, ya no. Como dice el gringo, everywhere but nowhere. Exactly. Exactly. Pero ahora es como que conseguiste el casado que te cabe. Sí. Ahora sí me cabe. Okay, ahora me cae. Exacto. Ahora puedo caminar, ahora no me duele. Ahora estoy en otra faceta de mi vida. Ahora veo las cosas mucho más diferentes. Ya estoy en ese carril y ahí voy. Y ya, suavecito. En esta nueva faceta, dime un poquito de Serenity and Strength. Serenidad. ¿Cómo empezó Serenity and Strength? Yo siempre he tenido un sueño y siempre es para ayudar, como tú, siempre. Y creo en la energía y por eso que siempre estamos como Gorilla Glue.
Y Serenity Train empezó como algo como que normal, como que yo fui a esta oficina para atenderme yo. Y el doctor viene y me pregunta a qué me dedico, y empezó así. Y si yo te digo algo, eso sucedió en menos de una semana. Wow. Y después fueron los brochures, y después los flyers, y después todo, en 2 semanas, ya eso estaba ready. Y él fue que me ofreció, y me dijo, mira, yo tengo aquí lo que es el primary care con hormones and placement para las mujeres, y tengo un spa on the side, y voy a traer también algo para el cáncer, oxígeno, que también ayuda a los pacientes de cáncer. Entonces él me dijo, ¿quieres incluirte con nosotros en el team? Y yo le dije, sin pensarlo, horrible, eso fue sin pensarlo. Yo le dije, sí, me parece una buena idea. Yo creo que cuando hay una oportunidad, ahí uno la tiene que agarrar. Es cuando uno contesta de la forma que tú contestaste, es que ya el propósito era estar ahí, sin así. tú saberlo. Sí, yo saberlo. Sin tú saberlo. Correcto. Te sentiste, y tú dices, ok, let's go with it, vamos. Let's go. Sabes. Es una opportunity, ahí vamos. So, entonces, en el Wellness Program, en el programa de serenidad y fuerza y todo, ¿qué es lo que tú le ofreces a una persona que está luchando con ciertas cosas? Ansiedad, depresión. Yo tengo unas herramientas para trabajar con ansiedad. ¿Cómo identificar lo que está causando esa ansiedad? ¿Para qué? Para que ese paciente haga un grounding antes de que aparezca esas emociones, ese miedo, porque es falta de control. Y también yo ofrezco también trabajar con lo que es la depresión. ¿Qué pensamientos tú estás alimentando? Porque esos pensamientos son los que te llevan a la ansiedad, te llevan a la depresión. Y eso es lo que yo ofrezco. También ofrecemos lo que es terapia de pareja, la terapia holística, que es lo que es trabajar, lo que es balancear la mente, el alma, y lo que es el espíritu, que no tiene que ver nada con religión, sino que tenemos un espíritu. Y que si nosotros no lo alimentamos de la manera que quiera alimentarlo, pues no estamos alineados. El coaching también está parte de eso, trabajar con el coaching, trabajar con el duelo. Todas esas áreas las trabajamos ahí. Mira que hay muchas personas, lamentablemente, siempre las cosas están bien de salud, pero de momento se encuentran otra vez en ese túnel oscuro, trayendo otra vez esas cosas negativas y empiezan a repetir lo que han pasado. Si no es verbal, es físico, tú sabes, y yo lo estoy viendo con muchas personas, incluyendo con cosas que mi mamá me dice, y yo la miro y yo digo, pero fíjate, ya eso es el pasado. Y entonces, pues claro, me dice ella a mí, tú vas a ver que tú te vas a recordar también de las cosas que tú has pasado. Yo me recuerdo de las cosas que yo he pasado, pero me siento y yo digo, pero si yo estoy aquí. Esas son las que te han llevado. Yo estoy aquí, el otro no está aquí. ¿Tú sabes? Exacto. Yo creo que es bien importante nosotros saber, y yo también, mi mamá le pasa igual. Y también tiene que ver la edad, por las situaciones que no han procesado, porque nosotros no sabemos. Pero yo creo que es bien importante saber que cuando nosotros vamos a mirar hacia atrás, es para ver dónde tú estás hoy. Hoy, ¿a dónde vas? Todas esas cosas hay que agradecerlas, porque eso es lo que nos han hecho las personas que somos hoy. Yo digo que yo soy una generala. Eso es así. La generala, como tenían en las películas esas mexicanas, la generala. O sea, yo he llorado, y me imagino que todos hemos llorado. Hemos llorado y más por frustración, porque no hemos sabido cómo bregar con las ciertas situaciones. Sobrellevar. Yo creo que como somos seres humanos, la gente se cree. Yo estaba hablando con esta persona, una amiga, y yo recuerdo que ella me dice que ella se sentía sola, ¿verdad? Entonces yo le estaba diciendo a ella que a veces las personas, porque como tú tienes un diploma o una certificación, que puedes manejar tus emociones, que tú no necesitas a nadie,
que tú sabes trabajar tus emociones. Sí las sabemos sobrellevar, pero no quita el dolor. No quita que cuando perdemos un familiar o cuando tenemos una pérdida en cualquier área, toca cerca. Que tenemos las herramientas, sí, pero nos hace falta alguien que nos diga, estoy aquí, estás bien, somos seres humanos. Y yo me imagino que eso, healing from the soul, leading with the heart. Porque yo te sigo en TikTok, yo te sigo en esto, yo te sigo aquí, allá, y tú siempre cada día estás poniendo un mensaje bien positivo y también posteas cosas que hacen a la persona pensar. Oh, wow, yo no he pensado en eso. Y como que abre esa puerta para tú recibir información. Y eso me encanta de lo que tú haces, que es completamente diferente a los estilos de otras personas. Yo creo que cuando tú tienes ese estilo, la personalidad, están hablando ahorita de tu personalidad, tú eres única, tú tienes una personalidad. Y yo tengo la mía, y yo creo que cuando tú tienes ese niche y tu personalidad, eso es lo que tú vas, siempre yo pienso antes de hacer un video, ¿qué yo puedo transmitir? ¿A quién yo puedo ayudar? Entonces ahí es donde nace. A veces la gente no sabe que mucha gente hasta me escribe y me dice, tú me puedes hablar sobre este tema, tú puedes hablar sobre este tema. Y basado a eso yo he ayudado a mucha gente. Entonces si hay alguien ahora mismo que nos está viendo, que cree que fácilmente ha batallado ciertas cosas, pero todavía es como un fantasma. It shows up again. Aparece de momento sin uno esperarlo. A veces un olor, un sitio que ha visitado y de momento estas cosas te traen otra vez a eso. I like that. Me encantó eso que tú dijiste. Okay. Porque yo estaba hablando en un workshop que yo hice que nosotros tenemos los sense, que es smelling, ¿verdad? Es el ver, el oír, el taste, el touch, right? Y hay cosas que hacen trigger. Yeah. Y yo siempre le digo a mis pacientes que uno tiene unos folders en el hard disk. Oh, yeah. Right? Y pasas por algún lado y tú dices, esto me recuerda este perfume a Ana. Straight up. Te lleva a donde, right? Pero ¿qué pasa? Que yo tenga una situación pasada que me haya ocurrido y que ha sido de mal sabor, de que se ha sido mal esa experiencia. Antes, yo enseño que antes de que tú tienes que identificar ese folder. Y si tú lo sacas para el frontal y lo alimentas, that's your own choice. Tú eres el que lo puedes hacer. Tú estás control. Pero ¿qué pasa cuando tú no lo identificas? Sale como tú dices, de la nada. Lo juntaste. Juntaste smelling con que se parece al de Ana. Pero ¿qué pasa si tú no lo identificas? Así es. Ahí es donde tenemos que aprender a identificar. Yo también utilizo mucho la terapia CBT, Cognitive Behavior Therapy. Eso es como un switch de negative thoughts a positive thoughts. It's the way of thinking. Nice. Y eso es buenísimo. Mira que mucha gente, no solamente gente de mi edad, pero también la generación que está ahora mismo, que como la generación de la edad de tu hijo, generación de mi hijo, las cosas no están tan fáciles para ellos como cuando yo era una chamaquita de la edad de ellos, pero que yo también pasé por las mías, porque como digo, yo pasé en Niagara en bicicleta, como dice, pero ¿cómo se pueden comunicar los que nos están viendo hoy que sí necesitan ayuda en lo que es en terapia, eso de pareja, especialmente parejas que han estado juntos tantos años, tienen negocios juntos, tienen hijos juntos, y de momento ¿qué es lo que hizo? Tú sabes. Yo creo que una de las cosas más importantes para sobrellevar un matrimonio es la comprensión, porque no es lo mismo decir yo te amo y no comprenderte, no van de la mano. O sea, tú tienes que understand, love and understanding, compassion, la empatía. Eso va junto. Yo no puedo decirle a mi esposo yo te amo pero no te comprendo. O sea, como que no va, ¿no? Y yo creo que también es la comunicación. ¿Cómo tú te diriges a tu pareja? Entonces, yo también enseño que no es lo mismo tú dirigirte cognitivamente
que hablar dentro de tu, pasar por el alma y hablarle de tus sentimientos. Yo creo que ahí es donde tú conectas con la otra persona. Mi esposo ya sabe cuando, porque yo no aguanto nada. Si ha hecho, digo, oye, pero si yo te serví comida, tú no me puedes traer a mí cubiertos algo, ¿qué es lo que pasa aquí, oye? Y entonces mi mamá me corrige y me dice, oye, no le hables así. Es que eso es training, mami. Tú me lo decías a mí, ¿verdad? Si yo me siento a comer y no te ayudo con lo tuyo, pues tú me vas a llamar la atención. Pero que él ya entiende esa personalidad de mí. Exacto. ¿Ya viste lo que dijiste? Ya él entiende esa personalidad. Y son 25 años que él dice, me casé con Candela, porque ese es el apodo que me tiene. Mi reina, ¿cómo se pueden comunicar contigo? Porque yo sé que hay muchas personas allá afuera que están luchando con sí mismos. Porque si no pueden bregar con sí mismo primero, ¿cómo van a poder bregar con los otros? Eso es muy cierto. Se pueden comunicar a mi número de teléfono, que es el 813-568-7590, o pueden buscarme en las redes como la doctora Daina Reyes, en Facebook y en TikTok también, en Instagram también. Perfecto. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. El honor es mío por esta invitación. Y tú viniste a mi cumpleaños este año. Sí. Y me faltan 3 años para hitear los 70. Ya tú sabes. Yo siempre he dicho que tú te pones en un freezer y tú sales. Y salgo así. Y sales porque es que tú no te pones. Mi marido me mete en el freezer y me abre las puertas por la mañana y dice, ok, vas a hacer el café, vas a hacer los huevos fritos, que ya tú sabes. Bueno, así que gracias por pasar aquí con nosotros y te deseo muchísimo gracias. En esta nueva etapa de tu vida, que a mí me encanta, que son como que mis hijos, ¿entienden? Los veo y yo digo, estás ahora en algo nuevo. Ok, fantástico. Así que ya ustedes saben, comuníquense con la doctora Daina Reyes. Ella tiene unos programas perfectos para ustedes, señores. Y yo sé que muchos de ustedes, que yo no quiero hablar de mis cosas, que si esto, que yo ligo con eso. No, a veces uno necesita... como cuando vas a una carrera, te ponen la rayita esa, tú necesitas a la persona que es la que pone el disparo para que tú arranques. Y esa sería la doctora Daina Reyes. Así que comuníquense con ella al 813-568-7590. Y eso ha sido todo hoy. Así que Dios me los cuide a todos. Y ya empiezan las fiestas de Hispanidad, así que ya ustedes saben. Nos veo en la próxima. Vayan a nuestro canal de YouTube, denos un like, suscríbanse, que yo siempre estoy aquí para traerle lo mejor de nuestro condado, de nuestro pueblo, de nuestra comunidad. Los quiero mucho. Anita Rivera. Gracias por ver, así que suscríbete, dale me gusta y activa la campanita de notificaciones en nuestro canal de YouTube, canal para estar al día.